que se clava sobre la tierra. Eso es un homenaje ¿a quién? ¿A qué caídos? A ellos, a los de la Santa Cruzada. ¿Qué pinta el cadáver de Franco allí? No se entendería si fuera Hitler, porque a Hitler se le justició. ¿Qué pinta en el siglo XXI? Después de 40 años de fascismo cruel y castrador y de 35 de democracia y de tantos años de amnistía y de tantos años de libertad, que todavía esté esa tumba ahí presente. ¿Por qué no se destierra ese Franco y se lo mete en una fosa común y se hace pasar 50 años esos huesos ahí en esa fosa común para que luego la familia sienta el horror de todas las familias que han sentido el horror de los que los han metido en unas cunetas y en esas esquinas tan maltratados? ¿Por qué los herederos de Franco no sienten también esa pena? ¿Por qué no la sienten? Porque el franquismo todavía está presente, porque el franquismo todavía está en nuestras casas y en nuestras mentes, porque el franquismo castró a toda la sociedad y no le dio las alas para volar. ¿Cuánto hemos de aprender de aquellos milicianos de la guerra civil, que salían con todo el coraje del mundo a luchar y daban la vida por la vida? No querían estar arrodillados. ¿Cuánto hemos de aprender de nuestros abuelos? Porque esos cojones ahora nosotros no los tenemos. Pese a todas las manipulaciones de todos los bandos, no se ha hecho justicia. Y esa es la realidad de la guerra civil. Una guerra muy asquerosa y muy carnicera. Yo puedo deciros que en la guerra civil hubieron intereses muy distintos. No solamente hubieron dos intereses, no solamente hubo un bando nacional o un bando fascista o un bando criminal y un bando republicano. El bando republicano era un bando muy complejo, con naturalezas muy diversas y con intereses muy distintos. En la guerra civil hubo otra guerra. Hubo una revolución social. Hubo la revolución de un pueblo libertario que quería acabar no solamente con los fascistas, sino que quería acabar con el capitalismo depravador de la burguesía que se hacía con el poder. Y ahí estaba Durruti, y ahí estaba Scasso, y ahí estaba García Oliver, y ahí estaba André Unín, y ahí estaba Federica Montseny. Gente que se lo ha tildado de asesina y no lo era. Eran anarquistas, eran de la CRD, eran de la FAI, eran del POUM, pero no eran asesinos. Era gente libertaria que luchaba por el pueblo, por la colectivización, pero una colectivización que no pasaría por la burocracia que había en la Unión Soviética, pasaría por el proletariado, pasaría por el pueblo. Esa era la revolución que tampoco le interesaba a una parte de la burguesía que lideraba la propia república. Aquí hubieron tres intereses distintos: el interés fascista, el interés de una república capitalista y el interés de un pueblo libertario que quería hacer la revolución, pero no la revolución estalinista, la revolución proletaria, anarcosindicalista, anárquica, porque creía en la justicia para todos y no creía en una burguesía y en un capitalismo que también es sinónimo de fascismo. Para entender todo esto, hemos de entender lo que fue el siglo XX y el principios del siglo XX de España. España era un país muy atrasado, profundamente clerical y profundamente anticlerical. El 70% de los habitantes eran campesinos, que trabajaban en grandes latifundios
de grandes terratenientes, de señoritos que no sabían lo que era trabajar. Y estos campesinos estaban explotados y pasaban verdadera miseria y hambre y no tenían ningún tipo de protección social. Si no trabajaban, se morían de hambre. Si estaban enfermos, se morían en la agonía. Y ese pueblo estaba harto de pasar hambre y miseria. Y ese pueblo fue adoctrinado por los anarcosindicalistas, que les decían: los burgueses no tienen por qué tener el poder, la Iglesia no tiene por qué tener el poder, los latifundistas no tienen por qué tener el poder, vosotros, si hacéis la revolución, podréis tener el poder. Y aquí empieza a armarse el pueblo, pero no un pueblo de asesinos ni de descontrolados, era un pueblo que sabía lo que quería, simplemente sabía que si no había ley era una injusticia, y que si pasaban hambre no había ley. Entonces habían de hacerse con el poder, habían de agredir a ese poder que los estaba ellos maltratando. Hemos de pensar que la Primera Guerra Mundial fue un gran negocio para España, para las patronales españolas. Nosotros no estuvimos en la Primera Guerra Mundial, pero nosotros, las patronales, sobre todo las catalanas, eran unas patronales que se beneficiaron de la guerra y sacaron mucho jugo a la guerra, y los proletarios estaban explotados por esas patronales. Y ante las reivindicaciones anarcosindicalistas de esos trabajadores, ¿sabéis lo que hacía la patronal? Contrataba sicarios a pistoleros y los mataban. Esa era la realidad de la burguesía que había a principios de España. Esa era la realidad con la que se rebelaba el pueblo, completamente justificada. ¿No es así? La mitad de los españoles a principios del siglo eran analfabetas. De 23 millones de habitantes, 1,5 millones eran obreros e industriales que se dedicaban al comercio y al transporte. Cataluña tenía el 45% de la clase obrera. Era un joven proletariado que estaba iniciado en las ideas anarcosindicalistas. En Cataluña, la CNT y la FARC, y en el resto de España, la UGT. No había tradición comunista. Aquí no la había. Aquí arraigó el anarcosindicalismo, el anarquismo, que no es sinónimo de caos. Alto. Eso ha sido una manipulación de la historia. Había un clero de 25.000 curas, de 90.000 monjas, de 90.000 monjes. Era todo un ejército de sotanas. Era un clero de grandes terratenientes urbanos que controlaban el mundo, que controlaban la cultura. Y como decían los terratenientes, nosotros no queremos gente que piense, queremos bueyes que trabajen. Y al clero esto le encantaba, porque así tenía dominado el poder. A más, había un ejército. De cada 6 soldados, 1 era oficial, y ese oficial pertenecía a la clase aristócrata alta, a los industriales, a los terratenientes. Es decir, era el pez que se mordía la cola, y el pueblo pasaba hambre, miseria, mientras el poder se lo repartían 4. Y había un rey, Alfonso XIII, que sustentaba ese clero y sustentaba ese ejército, y que incluso no le gustaba ni trabajar. Y ese señor le interesó una dictadura. Le interesó la dictadura del señor Primo de Rivera, porque si él le delegaba todas sus responsabilidades, detrás de él estaría, o sea, detrás del dictador, de la dicta blanda, estaría él, la burguesía, y entonces haría el trabajo feo. Porque claro, había tanta CNT, había tanto sublevado, había tanto pueblo descontento, que eso había de controlarlo. Y entonces, mano dura, el pueblo se lo tiene que castigar, el pueblo, si es preciso, se lo tiene que matar, el pueblo no tiene por qué pensar, y si pasa hambre, mejor para nosotros.
Esa es la España profunda. Esa es la España de las raíces de toda la vida, de los poderes fácticos, de los cuervos negros de la Iglesia, contra lo que los milicianos querían luchar. Viene el crack del 29, claro, viene la gran crisis, se responsabiliza Primo de Rivera. Y eso sirve para que los movimientos anarcosindicalistas, para que los movimientos republicanos emerjan con más fuerza. ¿Pero qué ocurre? Bueno, sí, aparece la Segunda República. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aparece una Segunda República con muchos intereses muy distintos. Por eso la República fracasa. Es imposible aglutinarlo. Es imposible. La República tenía que acabar así. Azaña tenía buena intención. De hecho, él, en su doctorado, en el doctorado, él tiene una tesis que dice que cuando las multitudes alzan la voz, amenazando con perturbar el orden, es para reclamar algo que casi siempre se les debe con justicia. Él entiende que el pueblo se queje, lo entiende. También él forma parte del Partido Reformista. Y cuando triunfa el golpe militar de Primo de Rivera, hace ataques a la corona. Y habla incluso de una revolución por la fuerza, si es preciso, para reivindicar una realidad española. Él es republicano, pero él incita a la revolución también. Incluso habla de que se tiene que estar al lado del pueblo y reivindicar, como cualquier socialista, los derechos del pueblo. Pero ¿qué ocurre? ¡Ay! Este Manuel Azaña, él quiere estar en todas partes. Y entonces él hace una coalición para subir al poder con una parte de la República más reaccionaria. Él pacta con el Partido Radical del señor Lerroux. Y claro, pacta también con Niceto Alcalá Zamora, con Maura, y toda esta gente es profundamente clerical. Claro, es que no se puede estar bien con todos. Para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Es imposible hacer una tortilla sin romper los huevos. Y Azaña quiere estar bien con todo el mundo. Quiere estar bien con los burgueses, quiere estar bien con Benito Alcalá Zamora, quiere estar bien con Maura, quiere estar bien con el pueblo. Es imposible. Y claro, la Segunda República, esa República del 31, acaba mal. Acaba mal. ¿Por qué acaba mal? Porque el pueblo quiere más radicalidad. Y pese que sí ha hecho algo, el pueblo no quiere esa ambigüedad. Pero es que claro, esa ambigüedad tampoco lo quieren los poderes de toda la vida. Porque ataca a la Iglesia, porque ataca al ejército, porque ataca a los latifundistas, porque ataca a la burguesía. Total, que no se puede estar en el plato y en las tajadas, y para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Y te tienes que posicionar y ser radical. Porque si no eres radical, no haces nada. Y así ocurrió. Y así ocurrió. Y así ocurrió con el 32, ya hay el primer golpe de Estado, con el señor Sanjurjo. Y hay otros golpes de Estado más, del infante Don Juan, y más golpes de Estado, porque la burguesía, lógicamente, tiene pavor a los movimientos sociales. Están acojonados. Y entonces la burguesía se posiciona, y entonces empieza a trabajar también a su manera, pero los otros también, los dos frentes. ¿Lo ves? Tres intereses. Tres intereses. Está en el centro la república moderada, el pueblo libertario y los fascistas de toda la vida.
es imposible que la República pudiera triunfar. Y nos encontramos en el 33, la revuelta de Casas Viejas.